Soy el pastor José Luis Roca de la Iglesia Nueva Jerusalén en Santa Cruz y estamos aquí pues apoyando el trabajo de la obra en este lugar, ¿ya? Muy bien, quiero que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio. El tema para hoy es el poder de la presencia de Dios en el desierto. El poder de la presencia de Dios en el desierto. Deuteronomio capítulo 8, por favor. Vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 7. Dice así la palabra del Señor: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Entonces reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Padre amado, gracias por su palabra leída y queremos ahora que usted hable a nuestro corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Decía yo, quiero pedirles, probablemente hay alguno que no está con su teléfono. ¿Quiere revisarlo, por favor, que está en silencio su micrófono? Estaba escuchando ahí mientras algunos estaban conversando, compartiendo alguna cosa. Ok. Hace algunos años atrás, 10 años diría yo, Dios me hizo pasar por el desierto. Y muchos saben lo que yo viví el año 2010. No voy a no voy a ir muy detalladamente en ello, pero el pasar por el desierto no necesariamente es porque usted haya ido hacia el desierto, a un lugar llamado el desierto, a un lugar donde allá en Israel o en Arabia, en algún lugar, no necesariamente. Pasar por el desierto muchas veces también es entrar a lugares o sea, no es un lugar geográfico, en otras palabras. Generalmente el desierto es una estación también en la que pareciera que Dios está lejos de nuestras vidas. Pareciera que Dios no aparece. Las respuestas muchas veces a nuestras preguntas son pocas, porque el significado y el propósito parecen frustrados también, porque nuestras oraciones que muchas veces hacemos también parecen que no tienen respuesta. Aparentemente pareciera que no tuvieran respuesta. Ahora, nuestro desierto muchas veces puede ser creado por muchas cosas. La muerte súbita, familiares que han pasado a la presencia del Señor y muchas veces no entendemos cómo es que ha sucedido esto. En esta semana leí a un artículo en el Facebook de un padre que decía: gracias, Señor, por haberme prestado a mi hijo estos 27 años, decía. Gracias. Gracias porque me diste el privilegio de caminar con él, decía. Y ahora has decidido llevarlo. No es fácil decir eso. No es fácil decirle al Señor: gracias porque te llevaste a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hija. No es fácil decirlo así. Pero ¿saben cómo nos puede demostrar que hay una gran madurez en la vida de un cristiano cuando alguien puede decir estas palabras al Señor?
Todos y cada uno de nosotros hemos alguna vez pasado por un desierto, la muerte de un ser querido, y le hemos muchas veces preguntado a Dios, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué a mí? Decimos muchas veces. A veces no es la muerte, a veces es un cáncer, a veces es un sufrimiento largo, a largo plazo diríamos nosotros. Pero ¿sabe? Dios está presente, Dios está ahí. Y me llena de satisfacción también a mí saber de que muchas veces nosotros pasamos por ese desierto y al final, cuando ya atravesamos, nos damos cuenta de que ese desierto tenía que suceder en nuestras vidas. Teníamos que haber pasado para recibir la bendición. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo en esa época, Dios les está diciendo prácticamente en este pasaje, en estos 40 años, ¿acaso se les ha hinchado el pie? Les está diciendo. En estos 40 años, ¿acaso han cambiado de ropa ustedes? ¿Han cambiado? ¿Se les ha fregado? Pero quiero que sepan que yo voy delante de ustedes. Estoy con ustedes. No hay para qué caminar hacia otro lado. Por eso es que la experiencia muchas veces en el desierto nos hace a nosotros entender tres cosas que son muy importantes. Que Dios a nosotros nos está haciendo más fuertes, más firmes en nuestra fe y más estables en nuestra vida cristiana. Más fuertes porque maduramos, más firmes porque practicamos y más estables porque no hay nada que nos tambalee. Pero necesitamos nosotros conocer cuál es la realidad realmente en el desierto, porque la experiencia en el desierto es real, no hay otra cosa en realidad allí. Y Dios le está hablando a su pueblo y le está hablando también, nos está hablando a nosotros también, diciéndonos que nosotros podemos llegar a pasar en cualquier momento por ese desierto, podemos entrar en cualquier momento. Lo mencionaba al principio, en 2010 perdí todo lo que tenía en un mal negocio que hice. Porque así son los negocios. Pero lo perdí todo. En enero comenzó esa prueba dura. En junio mi hija se accidentó. Y todo eso yo no tenía un peso. Pero en medio de ese desierto, Dios nunca me hizo faltar nada. Igual que al pueblo de Israel. Igual que al pueblo de Israel. No le hizo faltar absolutamente nada, pero estaban en el desierto. Tenían que cruzar por ese desierto. Porque era necesario hacerlo. Mi hija se accidenta y cuando vamos a la clínica y todo, había que pagar en todo eso más de $25,000. No había de dónde. Sin embargo, Dios fue fiel con nosotros. Dios fue fiel con nosotros. Alguien siempre está allí para poner la mano en el hombro y decir, como decía la hermana, no entiendo cómo es que alguien llegaba a una moto y me traía pollo, me traía comida, me traía verdura. Así es Dios. Pero pasamos por el desierto. Estamos muchas veces en el desierto. Caminamos en el desierto. Pero ¿saben? La temporada en el desierto nos transformará. Porque no volveremos a ser los mismos nosotros. Nunca más volveremos a ser las mismas personas que si no hubiéramos atravesado, si no hubiéramos pasado por ese desierto. Por eso es que el Señor es necesario que muchas veces nos haga caminar en ese desierto a nosotros. Todos nosotros tenemos que muchas veces en algún momento de nuestra vida
atravesar ese desierto. Será una experiencia extraordinaria para algunos, pero para otros que no lo entienden o que no llegan a entender esto, será un calvario. Y muchas veces ninguna cantidad de fe nos mantendrá alejados de esta experiencia. Puede incluso haber momentos en que la experiencia en el desierto se deba también a nuestra rebeldía o desobediencia. Pero hay veces también que es parte del entrenamiento que Dios quiere dar a sus hijos. Que Dios quiere darnos a nosotros, sus hijos. Pareciera que el desierto es donde parece que falta la presencia de Dios. Dios deja en claro que Él es el que está en el desierto. Y fíjese en nuestro texto. Deuteronomio, Él comienza diciéndonos a nosotros una verdad. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Les está haciendo recuerdo. Está haciéndole recuerdo que 40 años fueron suficientes para poder entrar a ese desierto, para poder caminar en ese desierto. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos en el desierto pareciera que Él ha desaparecido. Pero entonces pensamos nosotros, pero si Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente. ¿Dónde está entonces? Decimos nosotros. ¿Qué pasa entonces con la presencia de Dios en medio de ese desierto? Él está allí y está en todas partes. No hay para qué temer. El desierto también es cuando las promesas de Dios no hacen efecto en nuestras vidas. Imagínese usted el Salmo 23, que es uno de los salmos más leídos, el más aprendido, más memorizado. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y sin embargo, llegado el momento de la crisis, en el momento difícil de nuestra vida, nos olvidamos de esa promesa. En el libro de Isaías nosotros encontramos algunas promesas más también para nosotros. Y quiero leérselas para que usted las tome en cuenta. Isaías 40. Mire usted, no has sabido, 40:28. No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, ahí está la palabra clave, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El mismo Isaías, capítulo 42. Escuche lo que dice. No, 42:4. Veamos desde el 1, dice así, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Así dice Jehová Dios. Capítulo 43. Escuche lo que dice. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán.
cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti, dice. Esas son algunas de las promesas. Pero aparentemente pareciera que las promesas de Dios han desaparecido de la Biblia. Cuando nosotros entramos a ese desierto, es cuando más necesitamos aferrarnos a Él. En el desierto, Dios nos da cosas. A veces son cosas que yo no quiero recibir. A veces son cosas que yo no las necesito. Y sin embargo, Dios me las da. ¿Sabe por qué? Porque no son esas las cosas por las que oramos. Hace un tiempo atrás alguien decía, Señor, en su oración decía, Señor, necesito que me des paciencia. Mi esposa es fregada. Necesito paciencia, Señor. Pero ¿sabe qué estaba diciendo, Señor? Con tu varita mágica, ¡ting! Dame paciencia. No, nos va a dar esa esposa, esa mujer, esa persona a veces para que nosotros podamos ahí probar nuestra paciencia. No nos va a dar con la varita mágica, sino nos va a dar a nosotros el momento para que ahí nosotros aprendamos a tener paciencia. No lo va a hacer el Señor de esa manera. Por eso es que nosotros necesitamos entender lo que en realidad es el desierto. No es el castigo. Dios no nos lleva para castigarnos al desierto. Dios no está desaprobando que nosotros vayamos allí, sino que empecemos a ver de manera correcta que Dios guía nuestros pasos y que estamos en su voluntad, estamos en sus planes. No es un momento en el que Dios nos haya abandonado. No es que Dios está desperdiciando los momentos de nuestra vida. Puede parecer que Él le ha puesto en un estante hasta que esté listo para usarlo. No. Dios nos pide aprender a redimir el tiempo para que no pueda perder un momento en nuestras vidas. No es temporada de derrota, porque Dios dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero tenemos que entender cuál es el motivo de estar en el desierto. ¿Cuál es ese motivo? Nos cuesta imaginar que Dios tiene un plan para nosotros de vivir en ese desierto. 1 año viví en el desierto. 1 año viví en el desierto. Y pareciera que de ese desierto no iba a salir nunca. Ustedes se imaginan el pueblo hebreo, 40 años. No es una enseñanza muy popular decir que Dios nos lleva al desierto. No. Para la mayoría de nosotros, ahorita, en este momento, con toda esta pandemia y las muertes que vemos o que escuchamos a cada momento, ustedes están probablemente más cerca de Riberalta. Nosotros escuchamos la muerte porque la mayoría de los miembros de nuestra iglesia son de Guayaramerín y cuando escuchamos de amigos, de personas, de familiares y todo el mundo pidiendo oración porque mi familia toda está con el COVID y por esto y lo otro y comenzamos a orar y comenzamos a angustiarnos, comenzamos a tener miedo y todo aquello. Y pareciera que no está Dios ahí. Y pareciera que esta es una maldición. Todo está bajo el control de Dios. Dios tiene el control de todo. ¿Sabe cuántas personas a través de esto han recibido al Señor? Más de 100,000 personas han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. La semana pasada yo prediqué, no a la iglesia, le dije, hermanos, compartan este link, les dije, compartan el link ahora porque este mensaje es para gente que quiera conocer a Cristo. Y hubo una persona que se reconcilió con el Señor y otra que recibió a Cristo en su corazón. Nunca lo he visto,
no lo conozco. Pero me escribió y me dice, yo recibí al Señor a través del mensaje que usted predicó hoy. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Usted no puede agarrar y decir, esto es una maldición, sino Dios tiene el control absoluto de todo. Dios tiene el control absoluto de todo. ¿Cuál? Preguntémosle al Señor, ¿cuál es el motivo de entrar a ese desierto? El desierto es un tiempo de humildad. Para que nos humillemos. Dice la palabra, para humillarte y ponerte a prueba, dice. Para humillarte y ponerte a prueba. No se olvide que Jesús fue llevado al desierto. Y Satanás quería que todo cambiara. Que lo haga de otra manera. Podía hacerlo. Pero vivir en el desierto no es malo. Nos hace fuertes, nos hace firmes y estables. Así que no se queje con el Señor. Si usted piensa que usted puede reclamarle al Señor, acuérdese lo que les dijo al pueblo de Israel. Tu vestido nunca se envejeció. Te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Entonces dice el versículo 5, reconoce a sí mismo en tu corazón. Reconozcamos quién es el Señor y qué está dispuesto a hacer por nosotros. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y no se olvide, entrar en el desierto, pasar por el desierto, no es malo. Honre al Señor con mucha madurez y piense cuál es el propósito de haber estado en ese desierto. Que Dios les bendiga en esta noche y gracias una vez más por la invitación. Amén. Dios